La propuesta que les traigo es, de algún modo, resignificar los tres conceptos que nos convocan hoy, ¿no? Que son democracia, soberanía y territorio. Y como son muchas ideas y poco el tiempo, me traje una ayuda a memoria donde tengo algunas citas para leer, porque los conceptos, estos tres conceptos, como cualquier otro concepto, son históricos, ¿no? Y pueden cambiar de sentido según la perspectiva y el contexto donde se los aborde. Por eso, la primera pregunta es: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 40 años de democracia? ¿Solamente de tener el derecho a emitir el voto cada 2 años? Está claro que no es lo mismo tener una dictadura que tener un gobierno electo, y llegar a este punto es producto de luchas y de mucha sangre derramada, cuestión que no podemos desvalorizar de ningún modo. Pero la pregunta es si todas y todos tenemos los mismos derechos en esta democracia. Hace muchos años, Guillermo O'Donnell definió y planteó que en muchos países hay democracias con ciudadanías de baja intensidad. Me parece un concepto muy interesante. Él plantea que hay extensas zonas en las que la igualdad ante la ley se cumple a medias o no se cumple directamente. Pensemos por un momento solamente en las mujeres que son asesinadas después de haber hecho reiteradamente denuncias por violencia de género, en los chicos y chicas que por estos días son asesinados por el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Todos los días lo leemos en los diarios. En las grandes ciudades donde centenares de personas viven en situación de calle o en aquellos rincones más alejados de los centros urbanos, en las estancias de la línea sur, en los yerbatales de Misiones, donde los poderosos hacen lo que quieren, donde el Estado se evapora. ¿Todos tenemos los mismos derechos ante la ley en esta democracia? ¿Es así? Digo, ¿qué clase de democracia tenemos, por ejemplo, cuando el espacio público se reduce a posteos en redes sociales, en los que solo vemos a quienes se acuerdan con nuestro propio pensamiento? Los algoritmos creados por Facebook, por Google, por Twitter, nos traen a nuestro celular una realidad a nuestra medida, porque registran nuestros deseos, nos espían y tienen hasta nuestras huellas digitales. ¿Qué democracia es esta donde cada uno ve en la privacidad de su celular el fragmento de realidad que estas redes sociales deciden mostrarnos? No por casualidad se trata de tecnologías adictivas. Podemos ver todo el tiempo a la gente reunida alrededor de la mesa, cada uno y cada una mirando su aparato. ¿Qué clase de diálogo, qué clase de intercambio de opiniones es posible en este contexto? Más allá de quién gane las próximas elecciones, y sin desconocer la enorme importancia de ese resultado, ¿no será el momento de pensar, antes y después de las elecciones, todos los días, en cómo recreamos un espacio público, en cómo repensamos una vida en comunidad y no encerrado cada uno y cada una en un espacio privado? ¿Cómo democratizar y humanizar los vínculos a nivel de cada organización, de cada espacio social? Son preguntas que les quiero dejar. Las luchas sociales nos ofrecen importantes lecciones en este sentido, y creo que son parte central de la vida democrática. La marea verde del feminismo y las diversidades, las actividades de muchos movimientos sociales, las asambleas de muchas localidades en defensa del ambiente, son ejemplos de vida democrática, que apuntan a revitalizar el tejido social que comenzó a romper la dictadura militar, y continuaron las políticas neoliberales que vinieron posteriormente. Yo creo que tenemos que hacer crecer y revitalizar nuestra democracia desde el pie, como dice la canción, desde las bases, volviendo a compartir los mismos espacios con quienes piensan diferente, recreando los lugares de debate público para que nuestra democracia no se reduzca al rito de votar cada 2 años y nos veamos condenados a esperar que las soluciones vengan desde arriba. Los poderes concentrados presionan todos los días a quienes ocupan los lugares institucionales de poder para favorecer sus intereses. ¿No podemos hacer lo mismo desde las organizaciones sociales para ser escuchados y escuchadas y ayudar a convertir esta democracia formal en una democracia real,
sustantiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? ¿Nos referimos a la defensa de las fronteras del Estado-Nación argentino? ¿Hablamos de ese límite que nos separa a nosotros de los otros, a los que viven del otro lado de un río, de una montaña o de un límite arbitrario? Pregunto, ¿está la nacionalidad por encima de nuestro carácter universal de seres humanos? O como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos, estoy citando textual, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Desde algunos lugares, el concepto de soberanía nacional ha sido utilizado muchas veces para crear enemigos internos, para promover políticas xenófobas y racistas. Y si no, ¿qué es lo que hacen Miguel Ángel Pichetto o la legislatura de Mendoza, por ejemplo, cuando declaran que el pueblo mapuche es chileno, para negarle su carácter de pueblo originario y preexistente a la creación del Estado Nacional Argentino? Se trata de una falacia sin ningún fundamento histórico. Sin embargo, los mismos que dicen defender la soberanía nacional no dicen nada cuando Lewis impide, con el apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro, acceder al lago Escondido. Cuando las grandes empresas mineras se llevan el oro o el litio, pagando un miserable 3% de regalías. Repito, 3% de regalías. O cuando miles y miles de toneladas de soja se van clandestinamente al exterior por los puertos privados que hay sobre el río Paraná. Quizá podemos pensar la cuestión de la soberanía desde otra perspectiva, como la capacidad de los sectores populares para ejercer su poder como soberanía popular. Y en este sentido pensarla como una construcción democrática, que nos iguala y nos hermana, en lugar de separarnos y dividirnos. Finalmente, cuando hablamos de territorio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son el agua, la tierra, los minerales, el gas, el petróleo, los bosques? ¿Se trata de recursos naturales aptos para ser convertidos en mercancías y exportados para obtener dólares con los que pagar la deuda externa? ¿Por qué no pensar al territorio como un conjunto de bienes naturales comunes que pertenecen a toda la humanidad? Como dice Edgardo Lander, desde hace unos 500 años, desde los inicios de lo que llamamos modernidad, o lo que algunos libros de historia llaman el imperio de la razón, comenzó la separación del hombre respecto de la naturaleza, la separación entre la razón y la emoción, la separación entre la mente y el cuerpo humano. Las civilizaciones anteriores no pensaban así. Fue nuestra cultura occidental, la cultura del capitalismo, la que naturalizó y transformó en normal la idea de progreso y desarrollo como la capacidad de extraer cada vez más elementos de la naturaleza para consumir cada vez más mercancías. Pero hubo y hay otras maneras de pensar el mundo y de pensar la vida. El pueblo mapuche, por ejemplo, entiende su ser, su existencia, como una parte más del territorio, a su vida como una más entre todas las vidas del universo. Para los mapuche, el Che, la persona, es parte de Itrofil Moguén, el conjunto de todas las vidas del universo, y no se concibe sin su territorio, sin su comunidad ni sus ancestros. Nadie se manda solo, dicen los mapuche. Hay un orden, y es el orden de la naturaleza, de la que todas y todos formamos parte. Como podemos ver, en esta filosofía no existe el ser humano único e irrepetible de la cultura occidental, separado de su entorno natural y social. Me pregunto, ¿esta forma de pensar es atrasada? ¿Es inferior? ¿Es salvaje? ¿De qué hablamos cuando hablamos nosotros de civilización? ¿De saquear el territorio hasta que sea imposible la reproducción de la vida humana sobre el planeta? ¿Para beneficiar a un puñado de multimillonarios? Vivimos una profunda crisis civilizatoria. Y es civilizatoria
porque es de la cultura y de las ideas que nos trajeron a la situación límite en que nos encontramos hoy. La modernidad capitalista nos ha conducido hasta un punto en el que cada año consumimos un 20% más de los recursos de los que se pueden regenerar, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Las grandes potencias se niegan a frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Solamente en el año 2019, el bosque amazónico perdió 1,7 millones de hectáreas. Como dicen muchas organizaciones, el cambio climático no es un problema del futuro, es una realidad presente. Las Naciones Unidas alertaron que en el año 2022 los glaciares se derritieron a una velocidad récord. Ayer leí en los diarios, salió en el diario de ayer, que el cambio climático se está acelerando. La temperatura sube cada vez más aceleradamente. Las olas de calor son cada vez más frecuentes. Las sequías, las inundaciones y los incendios también. Para dar un ejemplo mucho más cercano a nosotros, el norte neuquino vive una sequía extraordinaria que ya lleva 15 años y los caudales de los ríos Limay y Neuquén han llegado a sus mínimos históricos. ¿Podemos dejar de pensar en el progreso y apuntar al buen vivir? ¿Podemos imaginar un Estado argentino plurinacional? ¿No es posible dejar de pensar en consumir por consumir? ¿No podemos pensar una sociedad diferente? Nuestra modernidad capitalista tiene apenas 300 años. Las democracias representativas apenas 200. Es nada si lo comparamos con la historia de la humanidad. Hubo muchas otras formas de organización social distintas de la actual. Pero se nos presenta el orden en el que vivimos como natural, como el único posible. No se trata de volver al pasado, sino de frenar un colapso que se avecina a pasos agigantados y del que hablan todos los organismos internacionales sin que la mayor parte de los gobiernos los escuche. De recuperar ideas valiosas de nuestros pueblos originarios que recogen, por ejemplo, las constituciones de Ecuador y del Estado Plurinacional de Bolivia. Dice, por ejemplo, el prólogo de la Constitución de Ecuador, y leo textual: celebrando la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumac Causay. Así, en su artículo 71, declara: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones y procesos evolutivos. Esto dice la Constitución del Estado de Ecuador. El buen vivir es un concepto en construcción, para confrontar con el concepto de progreso occidental. En su significado quechua original, Sumac, hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Causay significa vida, una vida digna, en plenitud, equilibrio y armonía. En Mapuzungún, el idioma del pueblo mapuche, el término es Mefelen, o camino de vida. En él podemos entrelazar los conceptos de democracia, soberanía y territorio. Porque buen vivir implica estar en equilibrio con la naturaleza, de la que tomamos solo lo necesario, vivir en comunidad y en interculturalidad, proponiendo un diálogo horizontal, de igual a igual, entre distintas culturas. Buen vivir implica respetar los ritmos de la naturaleza y su capacidad de reproducción, asegurando a cada comunidad la capacidad de disponer de sus bienes naturales comunes, su soberanía alimentaria y su territorio. El doctor Eugenio Zaffaroni, ex juez de nuestra Corte Suprema de Justicia, escribió al respecto: pero no por casualidad, este es un costado muy poco difundido de su obra. En el año 2011 se publicó su libro La Pachamama y el humano, con prólogo de Osvaldo Bayer, en el que reivindica poner en igualdad de derechos a la naturaleza respecto de los seres humanos. Dice Zaffaroni en este texto, refiriéndose a una legislación que le otorgue derechos a la naturaleza: la naturaleza puede ser usada para vivir, pero no suntuariamente para lo que no es necesario.
la infinita creación de necesidades artificiales que sostienen el crecimiento ilimitado del consumo, estaría acotada por el criterio del summa causae. Y lo más importante es que al reconocer en la naturaleza el carácter de sujeto de derechos, ésta adquiriría la condición de tercero agredido cuando se la atacara ilegítimamente, y por ende se habilitaría el ejercicio de la legítima defensa en su favor. Sentadas, colocación de obstáculos al avance de maquinarias de desmonte, y por lo menos todos los medios de lucha no violenta serán conductas lícitas en la medida en que sean defensivas de agresiones ilegítimas a la naturaleza. Esto dice Zaffaroni. Son distintos caminos posibles. Seguir saqueando el territorio en nombre del progreso, o cambiar nuestra forma de pensar para adoptar una forma de vida más en equilibrio con la naturaleza. Seguir diciendo que los argentinos bajamos de los barcos para sostener una supuesta homogeneidad blanca y europea. O en cambio, reconocer la existencia de múltiples naciones que conviven al interior del Estado Nacional argentino, para avanzar hacia la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Seguir suponiendo que las personas afrodescendientes no existen en Argentina. Seguir pensando que los pueblos originarios son parte del pasado, son salvajes o son inferiores. O en cambio reivindicar su cultura, su sabiduría y todo lo que tienen para aportarnos. Seguir viviendo cada uno en la realidad que nos proponen nuestras respectivas pantallas, o recrear un espacio público donde las diferencias y los debates sean posibles. Seguir creyendo que hay una sola verdad y que nosotros somos sus portadores, o abrirnos a un diálogo, a un debate verdadero y respetuoso con quienes piensan y sienten diferente, porque de eso también se trata la democracia, de lograr consensos sobre cuestiones básicas y cerrarle el paso a quienes quieren imponer la antipolítica, el fascismo, que en el fondo nos propone quedar librados a las leyes del mercado, es decir, a la ley del más fuerte. Se trata, por supuesto, de una lucha política, social, cultural, ideológica. De su resultado depende en buena medida, aunque a muchos les pueda parecer una exageración, nuestro futuro como especie humana. Muchísimas gracias.